vamos a empezar la parte de neumología 2. Aquí vamos a hablar más de tumores, más de bronquiectasias, ya que son enfermedades ya menos frecuentes que las de neumología 1, ¿no? Bueno, hablaremos de neoplasias pulmonares y esto es hablar de cáncer de pulmón, ¿no? Entonces, de tumores pulmonares. Aquí lo importante es saber que la mayoría de tumores pulmonares, en un 90-95%, son los cánceres del bronquio, o que tienen origen en el bronquio, ¿no? En este caso se denominan carcinomas broncogénicos. Entonces, cuando les pregunten, la mayoría de tumores de pulmón, el porcentaje más alto son los cánceres del bronquio o los carcinomas broncogénicos, casi en su gran mayoría, ¿no? 95-90%. Luego ya en muy poco porcentaje los carcinoides bronquiales, 5%, y ya mucho menos todavía los linfomas pulmonares, sarcomas y algunos tumores benignos que también entran en la patología tumoral pulmonar, ¿no? Ya eso es un porcentaje mucho menor. Entonces aquí lo importante, carcinoma broncogénito como causa de gran cantidad de cánceres de pulmón. Cáncer broncogénico entonces es el más frecuente también en el mundo de los cánceres de pulmón, es el que más mortalidad causa y morbilidad también. Es la causa más común de mortalidad por cáncer, o sea, la mayoría de pacientes que mueren por cáncer mueren por cáncer de pulmón. Y tiene una mortalidad alta, ese es el otro problema también del cáncer de pulmón, ¿no? La mortalidad es bien alta. Por ejemplo, miren acá, la supervivencia global a los 5 años es solo 15% nada más, ¿no? Entonces, por eso es importante la detección temprana en estadios tempranos del cáncer de pulmón. Generalmente el cáncer de pulmón es muy asintomático. Entonces, cuando ya da síntomas, está muy avanzado, ¿no? Y por eso que la mortalidad es alta. Tumores localizados, miren la supervivencia es de 40%, ¿no? Comparado con si el tumor está avanzado, donde la mortalidad es muy alta, ¿no? Aparece generalmente en personas de edad, 40-70 años. Eso es raro ver en pacientes jóvenes un cáncer de pulmón. De 40-70 sí. El pico de los 50 a los 60 años, ¿no? Y en las mujeres también era no muy común ver, pero ahora está aumentando también la morbilidad y la mortalidad por cáncer de pulmón a causa del tabaquismo, a causa de que las mujeres también están empezando a fumar en gran cantidad, ¿no? La igualdad de sexos, ¿no? Etiología y patogenia, el tabaco es la principal causa de cáncer de pulmón. Un 90% de los pacientes que tienen cáncer han sido fumadores activos, ¿no? Que no es lo mismo que todos los que fumen hagan cáncer, ¿no? No es lo mismo, ¿no? O sea, hay, pues como ustedes dicen, los chinos en quiebra que fuman y nunca tienen nada, ¿no? Fuman como descosidos y nunca tienen nada. Entonces, pero si yo agarro 10 pacientes con cáncer de pulmón, 9 de ellos, 8 de ellos han fumado. Eso es lo que quiere decir esos 90% fumadores activos, ¿no? Y otros 2 o 3 no han fumado. Hay muchas otras causas de cáncer de pulmón, no solo es el cigarro, ¿no? Tiene mucho que ver también la cantidad de cigarrillos, ¿no? Que fuman ellos, ¿no? Los que tienen cáncer, digo, ¿no? Por ejemplo, hablamos de paquetes año. No sé si ustedes escucharon ese término, paquete año. O sea, alguna vez en el examen le ponen paquete año, ¿no? Paquete año significa cuántos paquetes fuma el paciente diario en un año. Por ejemplo, un paquete año es fumar un paquete o una cajetilla diaria por un año. Eso es un paquete año. 2 paquetes año sería que fume 2 cajetillas diarias por un año. O sea, el paquete año sale de la multiplicación del número de paquetes o de cajetillas, paquete le llaman en España, ¿no? O de cajetillas fumadas diarias multiplicado por el año. Por ejemplo, si yo fumo media cajetilla diaria sería medio paquete, ¿no? Por un año, ¿cuánto sería? Medio paquete año. Si yo fumo media cajetilla diaria por 10 años, sería un medio por 10, sería 5 paquetes años. ¿Entiendes? Si yo fumo una cajetilla diaria o un paquete diario por 10 años, es 1 por 10 paquetes años. ¿Entiendes, no? Es número de paquetes, que puede ser 1, que puede ser medio paquete, o sea, media cajetilla, o puede ser un cuarto de paquete, cuarta cajetilla, multiplicado por los años. Ahí nos sale paquete año. ¿Por qué les digo esto del paquete año? Porque paquete año tiene que ver mucho con el riesgo de hacer cáncer de pulmón. Cuando un paciente tiene más de, ¿cuántos? Más de 20 paquetes año, tiene riesgo de hacer cáncer de pulmón. Si un sujeto tiene, un paciente tiene más de 10 paquetes año, tiene riesgo de hacer EPOC, por ejemplo. Entonces,
¿Cómo sacó? Si uno me dice, yo fumo una cajetilla diaria, doctor, 10 años ya llevo fumando así. Tiene 10 paquetes años. Riesgo de CA de pulmón. Otro te dice, no, doctor, yo fumo media cajetilla diaria, 40 años. Y eso es 20 paquetes años. Media cajetilla diaria, menos que el otro parece, ¿no? Media cajetilla diaria, pero 20 años. Ya eso es 20 paquetes años, ¿no? 40 años digo. 20 paquetes años. Entonces, en ese caso tienes riesgo ya tanto para EPOC, pero también para cáncer. Entonces ya se está fregado, ¿no? A pesar que ha fumado menos diario, pero más cantidad de años. Por eso que sirve para eso ese conteo del paquete año. ¿Ya? Entonces, más de 20 paquetes año, cáncer de pulmón. Más de 10 sea EPOC. Y la inhalación del humo también tiene mucho que ver con el cáncer de pulmón, ¿no? Entonces, se ha visto esto de los fumadores pasivos, ¿no? También antes se decía que no, que el fumador pasivo no tenía mayor predisposición para cáncer, pero se ha visto que sí, que también el fumador pasivo, al igual que el fumador activo, ambos tienen el riesgo aumentado de cáncer de pulmón. Entonces, eso tiene que ver con la inhalación, ¿no? Lo otro que tiene que ver también es con eso del golpe, ¿no? Los pacientes dicen que yo, doctor, no golpeo, por eso que yo no que voy a tener cáncer, pues, ¿no? Pero sí fumo una cajetilla diaria, pero yo no golpeo, doctora. Eso, mi compañero me ha dicho que si no golpeas no pasa nada, así te dicen eso. No es así tampoco, ¿no? También eso tiene que ver, porque igual toda la inhalación central se llama, también es la que tiene más inhalación de cáncer, y también la periférica, la que sale cuando uno fuma, no sale por los costados humito. Igual, todo eso también, la periférica, tiene que ver también con sustancias cancerígenas. Entonces no solamente la parte central, el golpeo que ellos dicen, tiene que ver con cáncer, sino también la parte periférica de la combustión, o sea, del humo del cigarro, ¿no? Por eso que el fumador pasivo también tiene riesgo. Entonces, si no golpeas, igual es. Duración del hábito también, ¿no? Ya les decía. Duración del hábito quiere decir cantidad, tiempo que tiene el hábito, pues obviamente los años. Por eso le decía, mientras más años, mientras más paquetes diarios, obviamente que más cáncer de pulmón. Al inicio, el cáncer de pulmón empieza como una metaplasia escamosa, quiere decir que se empiezan a deformar las células del epitelio bronquial, luego aparece displasia y luego, obviamente, conforme el paciente sigue fumando, pasan los años, aparece el cáncer in situ, que aquí es donde deberíamos nosotros intervenir, y luego ya no, pues aparece el invasivo, donde ya obviamente ha pasado la membrana basal, ha pasado las células, y probablemente puede haber pasado a la sangre y puede haberse hecho ya sistémico, ¿no? Esto ya es un cáncer avanzado. Las causas, yo le decía, no solamente es el tabaco, hay otras sustancias, miren aquí, el uranio, una sustancia radioactiva, el asbesto, también el radón, ¿no? Les había hecho una pregunta de asbesto la vez pasada, ¿no se acuerdan? También, entonces el asbesto tiene que ver, esos mecánicos, ¿no? Que tienen que ver con frenos. El Eternit también tiene asbesto. Las personas que trabajan con Eternit, con vidrios, también hay asbesto. Los que trabajan en edificios que aíslan tubos para estos del agua o de la luz, también tienen asbesto, ¿no? Eso es porque el asbesto es un gran aislante. Entonces, todas estas personas tienen riesgo también de cáncer de pulmón. Radón también es una sustancia que se encuentra en el subsuelo, en los edificios. Por ejemplo, en Estados Unidos han encontrado radón en el subsuelo. Cuando botan, hayan visto en Estados Unidos, botan edificios así como si fueran naipes, ¿no? Cuando sale todo eso del subsuelo, todo ese gas, ahí hay bastante radón. Y el radón es cancerígeno también, cáncer de pulmón. Entonces, la gente que trabaja en edificios, eso que hacen ahorita, han visto que hacen huecos hasta el fondo para hacer los sótanos, los estacionamientos, hacen hasta 5 niveles, ahí hay radón. Toda esa gente que trabaja ahí tiene riesgo de cáncer de pulmón también, a la larga, ¿no? El berilio, que es otra sustancia. Entonces, no siempre el fumador hace cáncer. Por eso usted dice, yo nunca he fumado, pero igual tengo cáncer. Seguramente trabajaste pues con berilio, con radón, con asbesto, etcétera, etcétera. Bueno, hay otros factores de riesgo, ¿no? No solamente el tabaco. Y lo otro es la susceptibilidad genética. Ya les decía, hay chinos sin quiebra que fuman cantidad y no pasa nada. Entonces, ¿por qué esto de qué depende? Por su susceptibilidad genética, pues, ¿no? Hay gente que fuma un cigarro diario y tiene cáncer también. Entonces, esa es la susceptibilidad genética, ¿no? Uno ya nace con un broncogen que lo activa cuando fuma. Entonces, no es necesario fumar gran cantidad. Obviamente que si yo fumo gran cantidad tengo más riesgo, pero no es necesario eso, ¿no? Ahí por eso interviene la susceptibilidad genética.
Esto de acá es lo inicial en un cáncer de pulmón. Generalmente empieza como nódulo pulmonar. Generalmente empieza como solitario, ¿no? Solo, por eso se llama solitario porque no tiene ninguna otra lesión satélite o ninguna otra lesión metastásica, digamos, ¿no? Entonces a eso le llamamos nódulo pulmonar solitario. ¿Cuál es la definición de un nódulo? En tamaño. El que sea solitario sea solo, y el tamaño, ¿no? Menos de 3 centímetros, de 1 a 3 centímetros se le llama nódulo pulmonar solitario, ¿no? Menos de 3 milímetros se le llama micronódulo. Más de 3 centímetros se le llama masa pulmonar. Entonces el tamaño nos define el nódulo. Menos de 3 centímetros nódulo, menos de 3 milímetros micronódulo, más de 3 centímetros masa. La regla del 3, ¿no? 3, 3, 3. ¿No? 3 para arriba masa, 3 para abajo nódulo, menos de 3 micronódulo. Bueno, un nódulo pulmonar entonces tiene un tamaño de 1 a 3. Aquí lo importante ante la presencia de todo nódulo pulmonar es ver primero sus radiografías previas del paciente. Eso es importante, ¿eh? Cuando vean ustedes una lesión en el pulmón, un nodulito, una pepita ahí, como uno dice, una moneda ahí, yo tengo que preguntar primero si esta moneda ya estaba antes o no. Entonces le voy a decir al paciente: señor, por favor, tráigame todas sus placas de tórax anteriores si es que tiene. Si no tiene, bueno, usted alguna vez ha hecho un examen médico, le han hecho una placa. Busque en ese sitio donde se fue, dónde está su placa, su archivo, el informe, no sé, porque necesito ver si usted ya tenía esta lesión, ¿no? Porque es solitaria, pues, por eso se llama nódulo pulmonar solitario, ¿no? Es la única lesión que yo veo aquí, todas las placas están normales, excepto esto. Entonces yo necesito primero, antes de decirle algo, ver sus placas previas. Si la lesión ya aparecía en placas anteriores, hace 1 año, 2 años, 3 años, esto es un nódulo benigno, ¿no? Y ahí me quedo tranquilo, y el señor también se queda tranquilo. Pero si no había hace 1 año, o 2 años, o 6 meses, le digo: señor, esta es una lesión nueva y este es un nódulo pulmonar que hay que estudiar. Entonces, ¿qué tengo que ver para estudiarlo? Tener criterios, ¿no? Criterios de si es bueno o si es malo. Por eso se llaman criterios de benignidad y criterios de malignidad. Yo pensaré que ese nódulo nuevo que le aparece al paciente, que no estaba en sus radiografías previas, es malo si el paciente es fumador, ¿no? Si es un fumador y es un adulto ya, ¿no? Más de 35 años. Pensaré que es malo si el paciente tiene síntomas por este nódulo. ¿Qué quiere decir? Que tenga tos, que tenga de repente hemoptisis, que haya bajado de peso. También podría decir que es malo. Y además, si no cumple los criterios de benignidad, que los vemos acá, ¿no? Estos son los criterios de benignidad de un nódulo pulmonar. Que el paciente sea joven, digamos, menos de 35 años, que no fume. Si el paciente no fuma, yo digo, su nódulo probablemente sea benigno. La duplicación es importante del nódulo, ¿no? Si duplica en menos de 1 mes, también es benigno. Un nódulo que no se duplica mucho, que por eso le digo, hay que ver placas previas, pues, ¿no? 6 meses, 1 año, no sé. Si va creciendo, pero no se duplica tanto, esto sí puede ser un cáncer. Pero si yo veo un nódulo de hace 1 mes, o digamos un medio punto de hace 1 mes, y luego lo veo al mes siguiente el doble, ya duplicado, ya en 1 mes nomás. Difícil, podría ser benigno, no necesariamente, hay malignos también, ¿no? Pero podría ser benigno y es un factor para pensar en benignidad. En cambio, si es un nódulo que ya viene de meses y casi el mismo tamaño, aumentado ligeramente, eso sí puede ser maligno. El margen nítido, ¿no? El margen nítido quiere decir que yo vea el nódulo nítidamente, que no lo vea borrosamente, ¿no? Si yo veo el nódulo muy nítido, como si fuera un quiste, por ejemplo, o un granuloma muy nítido, su borde muy nítido, esto es un criterio de benignidad, ¿no? Un nódulo maligno, por ejemplo, no es tan nítido, tiene como espiculaciones, como si fuera una estrella. Así son los nódulos malignos. En cambio, si es muy nítido, muy bonito, digo, o sea, muy circular, digamos, ese es más benigno, ¿no? Lesiones satélites también. Si yo veo algunas lesiones satélites al costadito, generalmente es benigno, ¿no? Si yo lo veo solito, podría ser una metástasis y sería maligno. Nido central denso quiere decir que tiene que es más radiopaco en la parte central, ¿no? Múltiples focos puntiformes, también eso es benignidad. Esto del granuloma, miren, los granulomas generalmente son secuelas de TB, ¿no? Ojo de buey también le llaman. Asociado a la calcificación, podría también asociar a criterios de benignidad. O sea, si yo veo un nódulo calcificado, nítido, generalmente voy a decir que eso es un nódulo benigno, ¿no? Pero si yo no veo calcificación, lo veo más bien espiculado, lo veo que está borroso, que no tiene bordes nítidos,
que no tiene calcificaciones, ¿no? Y que ha crecido ligeramente en 1, 2, 3 meses, podría pensar que este es un nódulo maligno, ¿no? Control de radiografía cada 3 meses cuando es benigno, y mayor de 1 año en controles anuales si es que ya el nódulo no ha pasado nada, ¿no? Y vemos el crecimiento justamente ahí, ¿no? A veces uno dice criterio de benignidad, pero por ahí no siempre se cumple, ¿no? Entonces siempre hay que hacer placas por eso posteriores, en controles digo, ¿no? 3 meses, 1 año, dependiendo, ¿no? Para ver justamente el crecimiento. Ahora, si el nódulo ya es maligno, digamos maligno según mis criterios, no necesariamente, ¿no? Según mis criterios clínicos, digo, si es maligno, voy a tener probabilidades, ¿no? Probabilidad intermedia de que sea maligno o probabilidad alta de que sea maligno, ¿no? Si la probabilidad es alta de que sea maligno, o sea, quiere decir que esto ya prácticamente es un cáncer, lo que tengo que hacer es de frente una resección, ya, o sea, sacar ese nódulo, ¿no? O sea, es así como el TEC, ¿no? Cuando yo tenía una probabilidad alta de TEC, yo no voy a hacer un dímero D, ¿para qué una prueba tan básica? Mejor hago una prueba ya compleja, que me ayude rápido. Igual es acá, si yo tengo un nódulo con probabilidad alta de que sea un cáncer, lo veo pues estrellado y todo lo demás, sin calcificación, y el paciente ha bajado de peso, hemoptiza, ha sido fumador, ya pues qué más va a hacer, ¿no? Probablemente es un cáncer, ¿no? Entonces en ese caso, de frente a resección, o sea, lo saco ya, porque está solito, pues, porque lo puedo curar, o sea, por eso digo, mejor lo reseco. ¿Y qué métodos puedo utilizar? Una toracotomía, o sea, abrir el tórax, ¿no? Hacer un corte, o hacer un VAX, que es una videotoracoscopía, que es como hacer una laparoscopía o algo así, con video, ¿no? Pero al tórax, o sea, hago 2 huecos o 3 huecos pequeños y entro hasta el tórax, ¿no? O si no tengo eso, de frente le hago su corte, pues, ¿no? Y me meto a sacar el nódulo, bueno, en ese caso el cirujano, ¿no? El tórax. Pero si la probabilidad es intermedia, o sea que más o menos, de repente sí, de repente no, ahí hay discordancia, ya no de frente lo saco, sino mejor le hago pruebas de estadiaje o pruebas para ver si realmente es un nódulo maligno o no. ¿Qué le haría ahí? Una biopsia, por ejemplo, ¿no? Entonces le haría una broncoscopía más una biopsia transbronquial. De repente digo, este es un nódulo, mira, y está cerca al bronquio, entonces agarro mejor, antes de sacarlo, porque tengo dudas, mejor me meto con el broncoscopio, llego hasta aquí y le hago una biopsia, si es que encuentro el nódulo o la lesión endobronquial, o le hago una biopsia transbronquial, o sea, rompiendo el bronquio, si es que el nódulo no lo encuentro en la vía aérea, ¿no? Entonces, esa es una forma, por ejemplo. Si los nódulos son centrales. En cambio, si los nódulos son periféricos, ¿qué mejoraría? Una punción transtorácica o transdérmica, se llama. O sea, agarro una aguja, calculo dónde está y ¡fum! Por afuera, le meto la aguja y le hago como una especie de aspirado, ¿no? Una biopsia con aguja fina se llama, ¿no? Y ¡fum! Saco y veo si realmente es un cáncer o no. Entonces le hago un examen previo si tengo dudas, ¿no? Si la probabilidad es intermedia. Ya sea una biopsia transtorácica o BIPA también se llama, o una broncoscopía más biopsia. Y bueno, si además de eso no he encontrado el diagnóstico, puede ser una tomografía por emisión de positrones, se llama esto de acá, que es para ver si el nódulo está en alguna otra parte del cuerpo, o sea, si hay algún signo de cáncer en otra parte del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, en los huesos, por ejemplo, en algún órgano. Si yo veo que hay signos de cáncer por esta tomografía por emisión de positrones, yo diré que esto sí ya no es un nódulo tan benigno, sino que probablemente sea maligno, y si sale positivo, también tengo que ir de frente a la toracotomía, ¿no? ¿Sí? ¿Sí lo entendieron, no? Entonces, biopsia transbronquial o bronquial por broncoscopía cuando el nódulo es central. Por eso sirve la broncoscopía, cuando es al centro. Al centro quiere decir aquí, esto es central, aquí, ¿no? Iliar, digamos, cerca de los bronquios, pues. Cuando es periférico, por aquí, cerca del hueso, cerca de la pleura, cuando el nódulo está por aquí, muy periférico, ¿qué mejor hago? Una BIPA. Entro con una aguja transdérmica, transtorácica y hago una aspiración ahí. ¿Por qué? Porque el broncoscopio no va a llegar hasta acá, pues muy lejos, no llega. El broncoscopio tiene un tamaño determinado, no es tan largo tampoco, ¿no? Entonces, el broncoscopio generalmente sirve para lesiones centrales. Y la BIPA, o la biopsia transdérmica, sirve para lesiones periféricas. ¿Ya? Por ejemplo aquí, miren, esta de aquí es una lesión periférica. Este de aquí es una lesión central. ¿Qué le haría aquí? Una BIPA, ¿no? O una punción transdérmica, o sea, por fuera.
por la piel, pues, ¿no? Porque esto está pegado al hueso, pegado a la piel ya. Entonces por aquí no meto la aguja y hago una aspiración, una bipa. En cambio, si la lesión es central, está cerca a los bronquios. Miren, acá está la tráquea, el bronquio derecho, los bronquios lobulares, segmentarios. Entonces me meto por aquí y ¡chic! Aquí hago la biopsia transbronquial con el broncoscopio, porque la lesión es central. Bueno, y esto nos ayuda también, este cuadro digo, a ver los tipos de cáncer. Hay cáncer de tipo periférico, o sea que se localizan afuera digo de la parte central del pulmón, o sea en la periferia, cerca a la pleura. Y hay cánceres centrales que se localizan cerca a los bronquios. Y esto nos ayuda mucho, porque todo en medicina es lógico también, a los síntomas, y a la clínica también, y a los signos también. Por ejemplo, si el cáncer es central, como vemos aquí, o proximal también le llaman, ¿qué vamos a tener si el cáncer está pegado a los bronquios? Todos, pues, ¿no? Porque el cáncer irrita los bronquios. Si el cáncer avanza e infiltra dentro ya de los bronquios, y lo vamos a ver por dentro, y ha roto el bronquio, ¿qué creen que va a haber? Hemoptisis. Porque está central, pues, ¿no? Está en el árbol bronquial. En cambio, si está periférico, no está tocando el árbol bronquial, está en el parénquima. Muy difícil que te dé hemoptisis, porque no está tocando los bronquios. Muy difícil que te dé tos también, ¿no? Porque no está cerca de los bronquios. ¿Qué cosa va a dar? Generalmente asintomático, pero lo que sí va a dar es porque está pegado a la pleura y es periférico, es dolor pleurítico. Y a veces derrame. Estos son los cánceres que dan derrame pleural, los que están periféricos, los que están pegados a la pleura, por eso les decía. En cambio los centrales dan tos, hemoptisis, y si están en un bronquio, cerca de un bronquio o algún segmento, a un bronquio digo de un segmento, probablemente puedan producir atelectasias, ¿no? Porque obstruyen, pues, ¿no? Sirven como una masa que obstruye, como algo que obstruye el bronquio y produce la atelectasia, ¿no? Y como produce atelectasias y también produce problemas en los bronquios, puede producir neumonías también, ¿no? Recidivantes. ¿Por qué? Porque hay pues congestión ahí, hay acúmulo de flema, porque el tumor está comprimiendo un bronquio. Entonces ese acúmulo de flema es un caldo de cultivo para gérmenes, que a la larga lleva a infecciones tipo neumónicas a repetición, ¿no? Entonces, ¿qué yo haría? Como les decía, si es un tumor central, una biopsia bronquial, porque está en el bronquio, pues, ¿no? Y la biopsia bronquial, ¿con qué lo haría? Con un broncoscopio. ¿Qué yo haría si tengo una lesión periférica? Una biopsia transdérmica, como les decía, o sea, una bipa, o también puede ser una biopsia transbronquial, si es que uso el broncoscopio. Una biopsia transbronquial quiere decir, como les decía yo, que yo rompe el bronquio, o sea, que yo no vea la lesión al inicio, no la vea en el bronquio, pero digo, calculo con el tomógrafo más o menos que está a la altura de allá, digo, y voy a romper ese bronquio, más o menos a la dirección donde está la lesión, y ahí hago la biopsia transbronquial. Pero aquí lo principal, si es muy periférico, es mejor hacer una bipa más que una biopsia transbronquial, ¿no? Este cuadrito también nos ayuda a ver los tipos de cánceres, ¿no? Los nombres, digo. Hay 4 tipos de cáncer y esos son los clásicos, ¿no? Hay 2 que son centrales y 2 que son periféricos. Los centrales son el epidermoide, acá está, y el anaplásico de células pequeñas, ¿ya? O también le llaman el de células en avena, al de células pequeñas, ¿no? Esos son centrales. Y tenemos los periféricos, que son 2 también, el adenocarcinoma y el anaplásico, pero de células grandes, ya no de pequeñas, sino grandes. Entonces, miren, aquí, importante es que si es epidermoide, le pueden preguntar, ¿no? El cáncer epidermoide, ¿cuáles son sus síntomas? Si es central, ¿qué cosa va a dar? Tos, hemoptisis, atelectasias. Igual, el de células pequeñas, ¿qué cosa va a dar? Los mismos síntomas, probablemente porque es central. Y en cambio el adenocarcinoma, como es periférico, al igual el de células grandes, ¿qué cosa va a dar más? Derrames pleurales, malignos seguramente, dolores pleurales, malignos, y generalmente es asintomático porque es muy periférico, ¿no? Entonces miren cómo, sabiendo la localización, sabemos la clínica, los síntomas, y sabemos qué cosa le voy a hacer, qué biopsia le voy a hacer, qué diagnóstico voy a hacer. Y también sé los nombres, ¿no? Si es periférico, generalmente puede ser un adenocarcinoma o un anaplásico de células grandes. Y si es central, será pues un epidermoide y un anaplásico de células pequeñas o de células en avena, se llama también, ¿no? Cáncer de células en avena.
Miren, aquí de estos 4 cánceres, ¿cuál es el más agresivo? También preguntan. El más agresivo es el anaplásico de células pequeñas, o el OAXL. Ese es el más agresivo de todos los cánceres de pulmón. Ese es el rapidito, ese es el que mata rápido. Ese sí no demora mucho. De estos 4, ¿cuál es el más frecuente? Está antiguamente el epidermoide, ahora está el adenocarcinoma con el epidermoide, casi similares ya. Están por ahí los dos ahora. Antiguamente era epidermoide, ¿ya? Ahora están los dos, están en competencia. Ambos están casi ya en prevalencias similares. El que no es muy frecuente más bien es el de células grandes. Ese sí casi no se ve. Entonces ya, cáncer agresivo, células pequeñas o células en avena. Frecuencia de cáncer, ¿cuál es lo más frecuente? Epidermoide, luego adenocarcinoma, dependiendo la pregunta, o puede ser al revés también, ¿no? Ambos están en frecuencia. Este de aquí es la sintomatología que da, digamos, un cáncer dependiendo del sitio donde se encuentre, ¿no? Y uno de los síntomas o de los síndromes más característicos es este de aquí, el síndrome de Horner, que no sé si ustedes lo han escuchado, tiene mucho que ver con la alteración del nervio, del ganglio estrellado, que se encuentra justamente por el cuello, ¿no? Y esto se debe a que este cáncer, como vemos aquí, miren, aquí vemos el cáncer. Generalmente, para que produzca ese síndrome de Horner, tiene que ser un cáncer que esté cerca al ápice, al ápex se llama, ¿no? O al ápice. ¿Cuál es el cáncer que está cerca al ápice? El tumor de Pancoas, o tumor de ápex también se llama, ¿no? Entonces, cuando le pregunten ¿quién es el cáncer que causa el síndrome de Horner? El tumor de Pancoas. ¿Cuál es el tumor de Pancoas? El tumor que se encuentra en el ápex del pulmón. Bueno, y así tiene que ser, porque este cáncer, como estamos hablando del ganglio estrellado que está en el cuello, se produce justamente por compresión. O sea, tiene que ser un cáncer que está cerca al ápex, para que crezca y comprima esa cadena simpática cervical y comprima el ganglio estrellado. Una vez que se produce este compromiso del ganglio estrellado, ¿qué se va a producir en la signología y sintomatología? Lo que vemos aquí: miosis, ptosis, enostalmus y anhidrosis ipsilateral, como vemos aquí, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿cuál es el ojo alterado? ¿El derecho o el izquierdo? ¿Este o este? ¿O están iguales? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es el alterado? ¿El de aquí o el de aquí? ¿Izquierdo? ¿Cuál? ¿Cuál tiene ptosis? A ver. El izquierdo. O sea, ¿este o este? ¿A qué le llaman ptosis? Cuando el ojo tose. Miosis, midriasis, ¿se acuerdan de eso? ¿Sí, no? ¿Cuál es la midriasis? ¿La dilatación o la constricción de la pupila? Midriasis. ¿Cuál? ¿Constricción? ¿Dilatación? Dilatación. La midriasis es la dilatación y la miosis es la constricción de la pupila, digo, ¿no? Entonces, ¿cuál tiene la pupila más pequeña? Pues, ¿no? Acá hay miosis. Miosis. Hay ptosis. Esa es otra cosa, ¿ya? Ese es de las moscas, ¿no? Ptosis. Miren acá la ptosis. Ptosis quiere decir que el párpado se cae, pues. A eso se llama ptosis. Enostalmus, o sea que el ojo en vez de salirse afuera está para adentro, como en este caso, ¿no? Y anhidrosis, o sea que anhidrosis facial ipsilateral, quiere decir que no hay sudor aquí. Y aquí, por ejemplo, si ven un poco de sudor y aquí más o menos seco, ¿no? A eso le llaman anhidrosis. Entonces, este ojo está caído, tiene miosis, enostalmus y anhidrosis. Entonces, este es un síndrome de Horner. Entonces, sí hay que mirarlo, ¿no? Al paciente, ¿no? Los dos ojos comparando y buscando eso. Si un paciente tiene esto, tiene síndrome de Horner. ¿Por qué? Por compromiso del ganglio estrellado, cadena simpática cervical. ¿Y quién es el cáncer que produce eso? Algún cáncer que esté por aquí, en el ápex, que comprima esto, ¿no? La cadena simpática. ¿Cuál es ese cáncer? El cáncer del ápex o de ápice. ¿Cómo se llama? Tumor de Pancoas.